Señor, porque es hermoso estar en tu casa, Padre. Es hermoso contemplarte, cantarte cánticos, Señor. Es bello, es hermoso, Padre Celestial. Nuestro corazón se regocija, Señor. Creemos, Padre Celestial, de que por medio de la alabanza, por medio de tu palabra, Señor, tú haces cosas poderosas, Señor. Padre Celestial, habla en nuestro corazón nuevamente, Señor. Hoy, háblanos, Señor. Que tu palabra pueda quedar en nuestros corazones, Señor. Que nada salga de mi carne, de mi mente humana, Señor, sino de tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Déselo fuerte, hermano, porque es para el Rey de Reyes. Aleluya. Gloria a Dios. Yo a mi tema le puse hoy: ¿para qué Dios habla a los hombres? ¿Usted tiene alguna idea para qué Dios nos habla? Quiero que usted me ayude hoy. Amén. ¿Para qué Dios nos habla? No sé quién es el valiente que levanta sus manos y le pasamos un micrófono. Amén. Gloria a Dios, hermano Esteban, creo yo. Aleluya. Hermanos, buenas noches, que el Señor los bendiga. Fíjese, desde el principio de la humanidad, cuando Adán y Eva pecaron, los buscaba. ¿Y por qué se escondía? ¿Por qué? Porque el Señor sabe que pecaron, pero Él en su gran amor y misericordia, Él los buscaba. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿En dónde estás? Entonces, desde a pesar que pecaron, mi hermana, Dios es tan maravillosa. Siempre Dios está interesado en buscar al hombre y también a la bendecida dama también. Dios lo bendiga. Aleluya, gloria a Dios. La verdad es que sí tiene toda la razón el hermano Esteban. El Señor está interesado en nosotros. Si hablo ahí, ¿para qué Dios le habla o para qué Dios habla a los hombres? Me refiero a los dos sexos, hermano. No solo al hombre, sino que a los dos. Entonces, como decía el hermano Esteban, el Señor siempre está interesado en nosotros, en hablarnos, y lo hace de muchas maneras. Y podemos verlo en Job 33:14, que dice: Dios habla de muchas maneras y no nos damos cuenta. Y la verdad es que este versículo sí tiene mucha razón, hermanos. En el día pasamos, trabajamos, nos vamos en el bus o en el vehículo que el Señor nos ha dado. El Señor siempre nos habla. Como hay una alabanza que cantaban cuando yo era niño, que dice: nos habla por los vientos, dice, nos habla por las aguas. O sea, el Señor nos habla a cada instante. Pero a veces en nosotros, los humanos, si no hacemos caso o no nos damos cuenta, como dice aquí. Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta, dice su palabra. No nos damos cuenta porque lo pasamos como que por el estrés o por el afán de llegar a nuestro trabajo, y se nos olvida darle un tiempo al Señor, ir a hablar primeramente con el Señor y poder escuchar su voz. Porque si nos damos cuenta, como daba el ejemplo hermano Esteban, desde un principio le habló 2 veces a Adán. La primera vez le vino a prevenir, le dijo: no comas de este árbol. De todos los árboles que puedas ver en este hermoso lugar, puedes comer menos de un solo árbol. Bueno, pero él vino y no obedeció, sino que cayó en escuchar la voz del enemigo. No me refiero a su mujer, sino que la voz de la serpiente. Cuando escuchó la voz de la serpiente, comieron el fruto que era prohibido. Entonces llegó otra vez el Señor a hablarles. Llegó otra vez el Señor a decirle, y él tuvo miedo, como decía hermano Esteban. ¿Por qué tienes miedo, Adán?, le dijo. Porque él había desobedecido, porque él no había obedecido a la voz del Señor. Y a veces pasa eso, que cuando venimos y no obedecemos a la voz del Señor, porque a veces Dios nos da una orden y no obedecemos, hermano, entonces desagradamos el corazón del Señor. Vamos al siguiente. Dice: a veces lo hace en las noches en un sueño, dice,
o en una visión, cuando los hombres ya duermen, cuando el sueño los domina. Vimos ahí una de las cosas que cuando Dios habla audiblemente, porque cuando así le habló a Adán audiblemente. O sea, fue dos cosas distintas, pero fue audiblemente. Pero aquí dice que a veces lo hace en las noches, en un sueño o en visión, cuando los hombres ya duermen. O sea, el Señor nos habla de una y de otra manera. Si no hacemos caso en el día, por ejemplo, el Señor nos habla por medio de su palabra, porque al estar aquí en la casa del Señor, escuchamos la voz del Señor. Yo no sé si usted lo cree. Amén, amén, gloria a Dios. La verdad es que aquí tenemos un ministro que Dios usa, hermanos. Aquí hay un hombre que Dios usa, que nos habla los días martes cuando venimos al servicio, los jueves, los domingos y los lunes también si usted viene a oración, porque ahí sí hay distintos hermanos. El Señor nos habla de diferente forma. Y aquí dice, nos habla de sueños, en visión. Y también dice, Dios habla al oído a los hombres, dice, y los reprende y los llena de miedo. Es cuando vimos el ejemplo de Adán. Habla Dios al oído del hombre y los reprende y los llena de miedo. El Señor jamás lo hace para atormentarnos o para hacernos un mal, no. El Señor nos hace para prevenirnos de algo. Siempre lo hace el Señor para prevenirnos de algo. Y yo puse unos ejemplos que el Señor nos libra del sepulcro, dice aquí. Nos proviene del orgullo, nos quita el miedo, nos hace apartar de nuestro mal obrar, nos previene del castigo del pecado, nos evita caer en el lazo del cazador, nos libra de la tumba de la muerte, nos hace apartar de la soberbia y del mal. Yo sé que hay mucho más, porque también nos hace apartar de la murmuración, porque nuestro pastor nos ha enseñado este lugar de que cuando alguien murmura él mismo se está haciéndose pedazo. Lo voy a decir en mis palabras. Él mismo se está destruyendo. Cuando alguien viene y murmura, se autodestruye. Entonces, yo no lo puse aquí, pero es otro ejemplo. El Señor nos previene de eso, de la destrucción, porque dice: no murmuréis. El Señor no quiere que murmuramos. Entonces, al escuchar la voz del Señor, al congregarnos a la casa del Señor, vamos a escuchar la voz del Señor. Día a día, nuestro pastor trae palabra, no palabra nueva, sino que es la palabra del Señor, sino que palabra fresca a nuestros oídos. Una unción fresca para que nosotros no caigamos en todos los ejemplos que yo puse. Usted puede poner un ejemplo ahí. Usted puede poner cualquier ejemplo. Y de eso el Señor nos está librando. El Señor nos libra de la muerte, como vimos ahí los ejemplos que yo puse. Nos libra del castigo del pecado, como vimos el castigo que le dieron a Adán. Les quitaron el lugar hermoso. Al no obedecer la voz del Señor, los sacaron del huerto de Edén. Ellos perdieron un lugar hermoso. ¿Por qué? Porque ellos no escucharon la voz del Señor, escucharon otra voz. Porque si ellos hubieran escuchado la voz del Señor y no le hubieran prestado atención a la serpiente, ellos hubieran permanecido ahí. De seguro tal vez nosotros fuéramos ángeles, hermanos, si ellos no hubieran pecado. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Él vino a morir, Él vino a dar su vida, y Él vino a preparar hombres a esta tierra como ángeles, como dice su palabra. Él vino a preparar hombres para que nosotros seamos preparados, como dice ¿cómo se llama esto? Creo que es Timoteo, si no estoy mal, que Dios dejó los 5 ministerios para que nosotros seamos capacitados, nosotros lleguemos a la plenitud de Cristo. Pero no podemos llegar a la plenitud de nuestra fe o de Cristo si nosotros no nos congregamos.
Por eso es necesario que nosotros estemos en la casa del Señor. Porque en la casa del Señor hay cosas nuevas, hermanos. El salmista decía: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Él tenía un corazón puro, hermano, o era conforme al corazón del Señor. Entonces él se alegraba. ¿Por qué? Porque en la casa del Señor hay cosas nuevas. En la casa del Señor nos habla, escuchamos la voz del Señor por medio de su palabra. Y no solo por medio de su palabra, y también escuchamos por medio de las profecías. Yo no sé si escucharon la profecía hoy. Amén, gloria a Dios. Ahí está, el Señor nos habla de otra manera, como estamos viendo ahorita. Y como dice aquí también en Joel 2:28, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, dice. Ese profetizar, ahí el Señor nos está hablando también. Nos está hablando. Debemos de poner atención cuando las profecías fluyen, escuchar, a ver qué Dios me dice a mí, qué Dios me viene a hablar a mí. Hay algo que me gusta a mí que dice el apóstol, que aunque para regañarnos, que nos hable Dios, hermano, aunque sea para regañarnos, dice él. Entonces, pero necesitamos escuchar la voz del Señor. ¿Por qué necesitamos escuchar la voz del Señor? Porque la voz del Señor lleva vida, lleva soplo de vida. Entonces, cuando escuchamos la voz del Señor, viene a dar vida en nosotros. Porque a veces nosotros por necios, no ustedes, sino que los que no vinieron hoy, o los de Júpiter, dice nuestro pastor, por no escuchar la voz del Señor, venimos decayendo hasta caer, como dice el apóstol Pablo, y vosotros que estáis dormidos, que seamos despertados por medio del Espíritu, pero también por medio de la palabra somos despertados, por medio de su Espíritu. Y como dice aquí: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Necesitamos que nuestros jóvenes miren visiones y los ancianos sueñen. ¿Por qué? Porque necesitamos escuchar la voz del Señor. El apóstol Pablo decía que anhelemos los mejores dones, pero que sobre todo profeticéis, dice. Porque él dice él dice sobre todo que profeticemos, porque ahí se escucha la voz del Señor. Y si se escucha la voz del Señor, ahí hay vida. Ahí hay vida, hermanos. Ahí hay soplo de vida en nosotros. Ahí quita todo temor, como puse yo en los ejemplos. Ahí hay una guianza del Espíritu. Porque si está el Espíritu, ahí nos va a guiar. Y la misma palabra dice que el Señor se fue físicamente, pero dejó su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para guiarnos a toda verdad, dice su palabra. Para guiarnos a llegar a Él nuevamente, a llegar a nuestra mansión nuevamente. Porque sin el Espíritu Santo, ¿qué podemos hacer, hermano? Necesitamos al Espíritu Santo. Y gloria al Señor, porque lo ha dejado ahí solo para que nosotros vengamos. Señor, yo necesito que me des, como dice en San Lucas 11:13, que de vosotros si siendo malos puedes dar buenas cosas, cuánto no nuestro Padre Celestial nos da al Espíritu Santo, dice su palabra. Nos da al Espíritu Santo si nosotros se la pedimos. Pero nosotros debemos de anhelarlo. El Espíritu Santo está aquí, pero nosotros venimos, en nosotros está, si nosotros venimos y deseamos de su presencia. Y si viene al Espíritu Santo, dice aquí: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramará su espíritu sobre nosotros. Porque también dice su palabra que si nosotros le buscaremos, ciertamente Él se va a dejar encontrar por nosotros. Y si se deja encontrar por nosotros, vamos a andar en luz,
Vamos a ser esa sal de esta tierra, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Porque vosotros sois la sal de esta tierra, dijo. Porque debemos estar preparados siempre, hermano, porque en la calle nos miran o saben de que somos cristianos, y que aunque hablen mal de nosotros, pero cuando tengan una necesidad, ellos siempre buscan al cristiano. Ellos dicen, no es que sea una carga, no, sino que ellos buscan a un cristiano porque saben que ahí llevan la presencia del Señor. Entonces necesitamos desear y pedir al Espíritu Santo y escuchar y anhelar escuchar la voz del Señor. Porque si nosotros deseamos y buscamos, el Señor se va a dejar encontrar por nosotros. Créeme, hermano, el Señor se va a dejar encontrar por nosotros. El Señor es tan hermoso. El Señor nunca quiere el mal para nosotros. Siempre quiere el bien para nosotros. Yo he escuchado pecadores, tal vez no de ministerio Ebenecer, ya años, hermanos, que he escuchado yo que dicen, hijos del diablo, dicen, va, y todos dicen amén. Imagínense, hermano, que le digan hijos del diablo, no, hermano. Y imagínense, el Señor no quiere que no nos está llamando hijos del diablo, sino que somos sus hijos. Pero Él desea que lleguemos a una plenitud. No es que yo les estoy dando esto porque a mí el Señor me habló también. A mí el Señor me habló primeramente que tengo que llegar a una plenitud que no he llegado. No he llegado, hermanos. Lamentablemente los voy a decepcionar que no he llegado. Y necesito más y más del Señor. Hasta que lleguemos a esa plenitud, pero no podemos llegar a esa plenitud si no nos congregamos, si no deseamos su presencia. Porque fácilmente el mundo nos envuelve en sus costumbres. Más ahora que tan solo con un teléfono, hermano, aquí podemos venir y comenzar a fallarle al Señor. Nos envuelve tan fácilmente. Lamentablemente a nosotros nos tocó el último tiempo. Nos tocó un tiempo muy hermoso que aquellos hombres lo profetizaron, que ahora nuestros ojos, nosotros en este tiempo estamos viendo. Y esa es una gloria, hermano. Esa es una gloria para nosotros. Yo me acuerdo que alguien decía una vez, una iglesia de Asia, le decía, la verdad es que yo los admiro, le decía un latino, porque ustedes son perseguidos por medio de su fe. Y ustedes ahí siguen buscando, anhelando la presencia del Señor, predicando su palabra. Pero ellos también, uno de ellos responde al latino y le dice, yo también los admiro a ustedes, dice. ¿Por qué? Porque ustedes son fácilmente envueltos en las cosas del mundo, pero ustedes no se están dejando, dicen entre ellos, charlando entre ellos. O sea que nosotros tenemos una persecución diferente con la de ellos. Ellos tienen una persecución física y nosotros tenemos una persecución diferente. Pero depende de nosotros si nos dejamos envolver. Y la única es la palabra del Señor que nos hace librar, como puse yo los ejemplos. Nos libra del lazo del cazador. Ese es un lazo del cazador donde quiere atarnos nuevamente. Porque del mundo venimos. Cuando llegamos al Señor, el Señor vino a limpiarnos, a quitar todo lo que el mundo nos tenía manchados. Como les vuelvo a repetir, no he llegado a la plenitud, no hemos llegado a la plenitud, pero vamos de paso en paso o de gloria en gloria y de fe en fe. Y no lo alcanzamos si no nos congregamos. Y eso el mundo ataca también, porque eso ataca al mundo, porque nos metemos ahí al teléfono y miramos videos pequeños que dicen, ¿para qué te congregas si tú puedes orar en tu casa? Y en parte tiene razón, hermano. Podemos orar, podemos cantarle, podemos leer nuestra Biblia en nuestra casa, pero no es lo mismo
al estar aquí, porque al ministro le habla diferente que a nosotros. Al ministro le habla diferente, hermanos, aunque usted no diga amén. El ministro le habla diferente que a nosotros. Pero así es, hermano. Al ministro se le habla diferente porque es el Señor que dejó para guiar a su novia. Es la voz del amado. Entonces el Señor le habla diferente a nosotros, porque nosotros somos la novia del Señor y ellos son los amigos. Y ese es otro tema, ¿va, hermanos? Pero como ellos son los amigos, ellos están cuidando a la novia. Ellos nos están cuidando a nosotros. Entonces el Señor le habla de diferente forma. No sé si usted se recuerda de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, que Él hablaba en parábolas en público y entraba con sus apóstoles y se los revelaba a ellos. Ahí podemos darnos cuenta, hermano. En lo secreto el Señor les habla a los ministros, y en eso secreto nos viene y nos habla a nosotros para que seamos preparados. Amén. Gloria a Dios. Vamos, sigamos aquí porque yo ya lo miro ahí que se va durmiendo, hermano. Dice aquí: siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ese es otro. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Ahí podemos ver de que el Señor les estaba hablando de otra forma. A Moisés también le hablaba de otra forma. Dice la palabra de Dios que a Moisés le hablaba cara a cara. Él miraba al Señor, hermano. Qué privilegio la de ese hombre. Entonces el Señor nos habla de otra forma. ¿Para qué? Vuelvo a lo mismo, hermanos. Vuelvo a lo mismo. ¿Para qué? Para librarnos de lo malo, para preparar nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí: y a él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, y le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Ahí podemos ver tres cosas, o tres diferentes formas que habla el Señor. Y le dijo: oíd ahora, dice, mis palabras. Oír. Que cuando haya entre vosotros profeta, le apareceré en visión y en sueño hablaré con él. Entonces ahí nos damos cuenta que el Señor nos habla en sueño nuevamente. Nos insta que nosotros anhelemos los mejores dones, hermano. Que nos hable, que tengamos los dones de sanidad, que tengamos los dones de profecía, que tengamos los dones de lengua, hermano. Yo hablo lenguas, hermano, y no se lo digo porque me crea más espiritual, no, hermano, sino que es hermoso, hermano, cuando uno empieza a hablar las lenguas. El Espíritu Santo le empieza como que a envolver, a abrazar, o no sé cómo explicarle yo a usted, hermano, pero es hermoso. Por eso el apóstol Pablo decía que anhelemos los mejores dones. Y entre los dones están las lenguas. Amén. Y aquí nos podemos dar, el salmista le decía al Señor: ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos. Esto es Salmo 119, 27. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Necesitamos meditar en su palabra, como cuando le dijeron a Josué que leera, que escuchara la palabra, que meditara día y noche en ella. Y dice el 34, dice: dame entendimiento, dice, y obedeceré tus enseñanzas. Entonces necesitamos el entendimiento, hermano. El salmista dice ahí: dame entendimiento y obedeceré tus palabras, las pondré en práctica con todo mi corazón, dice él ahí. Necesitamos el entendimiento del Señor en nosotros para poder poner por obra la palabra del Señor. Necesitamos que cuando escuchemos la palabra del Señor tengamos
el entendimiento, como dice ahí. ¿Y cómo se pide? Pidámosle con todo nuestro corazón, hermano, cada día, viniendo aquí a la oración los lunes, que sea eso nuestra prioridad. La palabra de Dios dice que si buscáremos al Señor como se busca la plata, dice, le agradaríamos a Él. Le agradaríamos a Él si buscáramos al Señor como se busca la plata. Yo sé que el dinero es muy necesario en nuestra vida cotidiana, hermano. Y de veras que el Señor lo bendiga, que el Señor lo siga prosperando económicamente, físicamente a usted, hermano. Pero también necesitamos buscar al Señor como buscamos todas esas cosas. Como dice también uno de los evangelios, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Amén. Todas las cosas serán añadidas, pero primeramente busquemos al Señor. Busquemos al Señor como se busca la plata, dice ahí. Dice el 35, hazme andar por el camino de tus mandamientos, porque ahí es donde encuentro mi felicidad. Entonces el Señor nos da aquí como que la respuesta de lo que venimos hablando. ¿Para qué el Señor quiere que le escuchemos? Para darnos felicidad, hermano. Ahí dice, hazme andar por el camino de tus mandamientos, de tus mandatos, dice, porque ahí es donde encuentro mi felicidad. Todo el mundo, hermano, busca felicidad, amén. Todo el mundo busca la felicidad, pero lo busca, como dice el meme en las redes, lo buscan en otro lado, lo buscan en los lugares equivocados, y solo en el Señor encontramos, como dice aquí en Isaías 3:10, dice, decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ahí podemos ver, hermano, el Señor lo que quiere es que nos vaya bien a nosotros. Nos prepara primeramente en lo espiritual para que nos vaya bien en lo demás. Pero necesitamos escuchar la voz. Vuelvo a lo mismo, hermano. Y también dice aquí en Jeremías 15:11, dice, entonces el Señor me respondió, yo juro que serás feliz el resto de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Déselo fuerte, hermano. Amén. El Señor respondió, yo juro que serás feliz el resto de tu vida, que yo te sostendré al tiempo de la aflicción, y en el tiempo de la tribulación te defenderé contra tus enemigos. El Señor, mire, hermano, nos prepara y nos da la capacidad en todo. No somos un evangelio que todo sea como el super evangelio, dicen por ahí, hermano, no, sino que también podemos tener tribulaciones. Yo sé que usted ha tenido o tiene tribulación, pero el Señor dice ahí que yo te sostendré, dice el Señor, al tiempo de la aflicción. Te sostendré en el tiempo de la tribulación, te defenderé contra tus enemigos. Tus enemigos no son tus vecinos, hermano, no son los hermanos de aquí en la iglesia. Porque también la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades de las tinieblas. Entonces el Señor nos defiende de todo eso. ¿Por qué? Porque nos ama, hermano. Es por amor a nosotros, aleluya. La verdad es que el Señor es tan hermoso, hermano, que el Señor siempre nos enamora día con día, hermano. El Señor nos enamora cada día. Pero a mí me enamora día con día. A veces como que uno se empieza a ponerse algo duro, ¿va, hermanos? Pasan los años en el Señor, va, así aquí ministrándome con usted. Pero el Señor tan hermoso viene y te empieza a enamorar y te empieza como que el Señor sabe hacer, hermano. Él sabe sus estrategias, hermano. Y te empieza a enamorar y puchicas, uno dice, no, hombre, si el Señor es tan hermoso conmigo,
que hasta uno dice: yo te puedo abrazar, Señor, porque aquí estás conmigo, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, la verdad es que el Señor es bueno, hermano, y seguirá siendo bueno con nosotros. Dice el Salmo 143: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve por un camino recto. El espíritu nos lleva en ese camino recto, hermano. El salmista sabía, por eso se acercaba al Señor. Se acercaba al Señor y le decía esas palabras, porque a ese hombre también me imagino que el Señor lo enamoraba día con día. Aquí está lo que yo les decía: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, pero lo que me interesa es lo que viene, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pida? Gloria a Dios, hermanos. No sé si me ayuda alabanza, por favor. Gloria a Dios. La verdad es que el Señor es hermoso, hermano. Debemos de entender y comprender la voz del Señor día con día. No es que yo escuche la voz extraordinariamente en cada momento. No, hermano, hay momentos que yo también me distraigo porque me agarró la tarde para ir a trabajar, o porque pienso todo el trabajo que pueda tener, o así, hermano. Pero debemos de darle un tiempito al Señor cada mañana y decirle, aparte de que nos encomendemos a Él cada mañana, sino que decirle: yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu voz cada día, porque la voz del Señor nos trae paz, hermano. Lleva paz a los hogares. Entonces necesitamos eso, y es lo que el Señor quiere para nosotros. Porque el Señor dijo: mi paz os dejo, dice el Señor, y yo no la doy como el mundo la da, dice. Entonces el Señor da una paz tan grande, hermano. Y ese es el propósito del Señor con nosotros, que seamos felices, aún en las tribulaciones, hermano, aún en la escasez que usted pueda estar pasando. El Señor quiere darte paz, quiere darte felicidad en tu corazón. Aún que estés padeciendo por enfermedad, aún lo que estés padeciendo, hermano, el Señor todo lo hace para el bienestar de nosotros, porque dice Romanos: porque a los que amamos a Dios, dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Rompiendo el silencio en mi ser, sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Y quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer,
y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Papito Santo. Permítanos, Señor, a escucharte cada día. Que tu dulce voz hable a nuestro corazón, Señor, en cada momento, en cada instante, Señor. Porque tu voz lleva vida, Señor. Porque tu voz, Señor, viene a dar vida, Señor, aún en los huesos secos, Señor. Que fluya tu espíritu en nosotros. Que sea esa fuente, Señor, corriendo en nuestro ser, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que así sea para esta casa, Señor. Que fluya tu presencia en nosotros, en cada uno, Señor, en cada familia representada en este lugar, Señor. Que puedan llevar esa bendición y que esa bendición pueda reposar en los hogares, Señor. El fluir de tu espíritu, Señor, esté en nuestras casas, Señor. Que puedan decir de nosotros: grandes cosas he hecho con estos, grandes cosas has hecho con estos. Que puedan decir, que podamos ver tu gloria, Señor. Que podamos ver tu gloria, Señor. Gracias, Papito Santo. Te pido, Señor, por cada uno de tus hijos, Papito Celestial. Llévalos con paz, Señor. Quita todo estorbo, Señor. Que puedan llegar a sus hogares y que puedan levantarse mañana con esa fuerza, con ese vigor, Señor, con el gozo de tu espíritu, Señor, para salir a trabajar, Papito Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.